Perfecto. Vamos, Andrés. De una. Pero muy buenas tardes. Esto es Canal Tecnológico, tecnología desde el mismísimo pupo del mundo, abordando estos temas de tendencia interesantes de lo que está sucediendo en el entorno digital de nuestro país. Y hoy tenemos un invitado especial. Se trata de Andrés Jaramillo. ¿Cómo él dijo que le diga? ¿Cómo dijiste? Ahí sí, al aire ya no me quiere decir. Bueno, Andrés Jaramillo es un experto en temas de comunicación política y ahora también incursionando de forma muy fuerte en la parte digital. Así que démosle la bienvenida a Andrés. Andrés, yo te defino así, porque realmente nos conocimos cuando tú estabas cursando la maestría en la universidad. Y de allí pues ha sido un caminar intenso y la verdad es que veo consolidándose muchísimo tu perfil como consultor, como asesor, como experto en temas político-digitales. No, y además fue interesante la maestría y gracias además por el espacio y esta oportunidad, porque en ese tiempo estamos hablando de ¿cuántos años? Por lo menos unos 15 años. 15 años, ¿no? Tranquilamente. En ese tiempo ya se hablaba de que algo conocido como la era digital iba a irrumpir e iba a cambiar la forma de hacer las cosas. Y en ese entonces, en la maestría, nos lograron abrir los ojos para efectivamente ver que había un tsunami que estaba viendo y que era importante o echar a correr o aprender a surfear con la ola. Así es que por eso fue importante surfear con la ola y producto precisamente de esos procesos de aprendizajes que ahora estamos presentando un nuevo libro que se llama Engañósfera Electoral, que es una aproximación a lo que fue la desinformación en el último proceso electoral. Qué bueno realmente, Andrés. ¿Cómo das ese paso y cuándo te animas? Porque, claro, Andrés viene igual que yo del ámbito periodístico. Trabajabas en el comercio y pues desde allí, obviamente, al estar cerca de los políticos, al haber realizado, pues has ido dando este caminar, has estado en la asamblea y en algunos otros lugares, pero también ahora, pues consolidando tu perfil y tu marca personal como Andrés Jaramillo. Ha sido un poco producto de las pasiones que he ido encontrando en el camino. Siempre me gustó la política, leía sobre política, escuchaba música sobre política. Nuestra era y nuestra generación estaba muy influenciada, sobre todo por la política de centroizquierda. Hubo toda una cultura en torno a eso. Estudiamos en la gloriosa Universidad Central del Ecuador, Por además. supuesto, en la Faxo. Entonces, la política siempre estuvo como muy presente. Y cuando tuve la oportunidad de ser editor político de Diario El Comercio, pude combinar las letras con la política. Pero luego, cuando veía todo este tsunami que se venía con la era digital, entendí que la prensa escrita iba a colapsar, como efectivamente pasó, y desgraciadamente. ¿Saliste a tiempo, dirías, Andrés? Con las justas. Tenaz, y qué Porque pena, ¿no? había que aprender algo que sea no solamente escribir, para poder enfrentar la era de la comunicación en el tiempo digital. Y es ahí en donde encuentro estos nichos que se van configurando y sobre todo algunos fenómenos que antes parecían muy lejanos y parecían que no iban a tener mayor impacto, pero hoy vemos a la luz de los resultados de este libro que realmente representan una alerta importante, no solo para el país, sino para la región en términos de que están poniendo en riesgo, pueden poner en riesgo lo que conocemos como democracia. Es tenaz lo que está sucediendo, Andrés, y qué bueno que ustedes le hayan dedicado un montón de tiempo a identificar todas estas noticias falsas o información falsa que trata de influenciar en el voto. Vamos entonces ahora sí ya entrando en materia, luego de haber conocido mucho o algo de tu perfil profesional. Andrés, ¿cómo se explica o cómo defines este concepto de engañósfera digital? ¿Qué elementos la componen y por qué resulta en este caso súper importante y tan difícil detectarla a simple vista? Mira, todo esto que está cuando allí. comenzamos esta investigación, que la hicimos junto a Carolina Basantes, que es de Lupamedi, también con Alfredo Velasco, que es de Usuarios Digitales, empezamos a explorar en el marco teórico, en el marco conceptual, varios de los conceptos para tratar de explicar lo que estaba pasando en Ecuador. Y no encontramos ningún concepto que efectivamente dé cuenta de todo lo que nosotros documentamos en esta campaña electoral. Por eso es que tuvimos que acudir a un término propio, acuñar un término para tratar de explicar un fenómeno en que se vive en un entorno digital plagado de desinformación, además de discursos oficiales engañosos, pero además, y esto es algo que se convirtió en una particularidad,
de campañas pagadas para amplificar el alcance de la desinformación. ¿Para qué? Para persuadir a la ciudadanía no en favor de un candidato, sino en contra de los candidatos, de tal forma que quienes ganan lo hacen porque se han quitado del medio al resto. Caramba, es tenaz, es decir, estamos hablando de un todos contra todos, o en la primera vuelta y después en la segunda En donde quien tiene mayor ventaja es quien logra desarrollar no la mejor campaña electoral, sino la mejor campaña de desinformación. Y eso nosotros le llamamos engañosfera electoral. Qué tenaz lo que acabas de describir, Andrés, y qué triste al mismo tiempo, porque se supone que en la campaña electoral debemos tener propuestas, debate de altura, acercamiento con los públicos, finalmente tratar de convencerlos de que yo soy bueno, no de que soy el menos malo y de que el resto son pésimos. Exactamente. Que es un poco lo que pero no fue lo que se dio. Cuando nosotros hacemos un análisis detallado de todos los discursos, narrativas, piezas que se difundieron y que se convirtieron en virales, nosotros identificamos durante la campaña electoral 274 piezas virales, es decir, que tuvieron un alcance muy grande, migraron en diferentes plataformas y estuvieron muy presentes en la conversación. De esas 274, más del 70% fueron desinformación. Bestia. Más del 70% fueron desinformación. ¿Y el 30 eran reales o verdades a medias, que ahora también se utiliza mucho? Eran descontextualizadas, porque algunas se basaban en hechos reales, en cosas que ocurrieron, pero se sacaban de contexto, y también era información real. Ahora, si ponemos en la balanza ese 70-30, finalmente lo que se impuso fue la desinformación, a tal punto que una de las conclusiones del libro es precisamente que los grandes movilizadores del voto fueron el miedo y el odio, porque la desinformación apuntó precisamente a alentar esos dos sentimientos, con una intención. Hoy el votante es muy volátil, se puede cambiar fácilmente de preferencia de un candidato a otro. No es como en generaciones pasadas, que era como un equipo de fútbol. El abuelo, el papá, el hijo se ponían la camiseta del partido y gane o pierda las elecciones, estaban ahí. Hoy de alguna manera el votante volátil puede cambiar incluso el día de las elecciones. ¿Y cómo cambia? En función de las coyunturas y de los momentos emotivos que pueden efectivamente cambiar para un lado o para otro ese voto volátil. Y fue precisamente esa condición la que se utilizó para polarizar en un momento en que en el Ecuador había un condicionamiento para eso entre correístas y anticorreístas, pero también para alentar el miedo. ¿Cuáles fueron las principales dos narrativas? Nos vamos a convertir en Venezuela y vamos a desdolarizar el país. Esas fueron entonces el miedo, en este caso, y el odio. Y el odio que estaban planteándose. Y estos han sido los que han primado justamente en estas elecciones, sobre todo los contenidos. De alguna forma, este tipo de contenidos te pegan en los puntos más sensibles que tienes tú, Andrés. Porque el votante, los votantes, la gran mayoría de votantes, no acuden a las urnas y votan en función de su cabeza, lo hacen en función de su corazón y de su hígado. Y fue interesante porque por primera vez logramos documentar que hay una industria de la desinformación. Ya no son acciones aisladas, ya no son acciones incidentales, o de ciudadanos que quieren entretenerse, o que quieren mofarse, o que quieren estar en la conversación. Son industrias transnacionales que están invirtiendo millones de dólares en la desinformación y que están haciendo estrategia, planeación, mensajes, segmentación, y saben a qué segmento alentar, qué sentimiento para provocar precisamente esa intención de rechazo hacia un candidato u otro. Qué tenaz cómo ha cambiado el mundo o la actuación política, sobre todo con la llegada de las herramientas digitales. Y ahí viene una pregunta de cajón, Andrés, que es súper fuerte. ¿Crees que con todo esto que vivimos, representa una amenaza directa, real, a la autonomía del voto ciudadano? Corremos el riesgo, y esa es una de las grandes alertas que establece el libro, corremos el riesgo de que el resultado electoral ya no sea producto del poder de la gente, de la democracia, sino que el resultado sea el poder de la desinformación. Qué terrible. Qué tenaz lo que planteas. Se te está enfriando el cafecito, Andrés. Vamos a disfrutar un momento mientras vemos y tenemos gente conectada tanto en Canal Tecnológico cuanto en Tiquinauta, que está visualizando este programa especial con Andrés Jaramillo para dialogar sobre esto que también es parte de la tecnología. Y aquí vamos a hablar en este bloque de tecnología, algoritmos e ingeniería de la desinformación.
¿Cuál es el papel de los algoritmos de recomendación en plataformas sociales, Facebook, X, TikTok, en la amplificación de estos contenidos falsos o manipuladores? Mira, otra de las conclusiones a la que llegamos y que logramos documentar es que tanto Meta como Google alivianaron las medidas en el tiempo electoral a inicios del 2025 y eso favoreció que circule más desinformación en el Ecuador. Por eso es que a diferencia de otras campañas vimos, por ejemplo, que había mucha más pauta de desinformación en YouTube, que no lo habíamos visto en campañas anteriores, pero fue precisamente porque fueron más ligeras, abrieron las políticas para que pueda circular desinformación. No pasó lo mismo con TikTok, por ejemplo, que frente a las alertas que se hicieron durante la campaña, sí hizo ajustes para poder filtrar y se eliminaron contenidos. Lo que no pasó con Facebook, Instagram, Google y también con X. Entonces, en ese sentido, hay una corresponsabilidad de las plataformas digitales en la desinformación. Por eso, cuando nosotros reflexionábamos sobre la importancia de tener una normativa de inteligencia artificial, nosotros reflexionábamos no sobre el que sea un instrumento para quitar derechos a los usuarios digitales, ni para coartar la libertad de expresión, que generalmente es a lo que apuntan nuestros asambleístas. Así es. Oyen ley y tienen una mentalidad punitiva, sancionar al que está hablando en redes sociales. No va por ahí la cosa. El interés o la normativa que puede fortalecer es la que garantiza los derechos de los usuarios, no la que restringe. Por ejemplo, en Europa ya tienen una ley de inteligencia artificial. ¿Y cuál fue el enfoque? Poner sanciones a las plataformas, o sea, ponerle sanción a X, a TikTok, a Facebook, porque ellos están prestando el espacio para que se reproduzca la desinformación en esos canales. El momento en que tú planteas sanciones por país a esas plataformas, les obligas a que tomen medidas para restringir la desinformación y que no se alimenten de la desinformación. Porque es un gran negocio la desinformación. Correcto. Porque la pauta que reciben, la millonaria pauta que reciben las plataformas digitales, precisamente la gran mayoría está vinculada a la desinformación. Y terrible, porque realmente lo que estamos viendo, estimado Andrés, es que, claro, si no se hace ese tipo de regulación, seguiremos entre nosotros discutiendo, debatiendo, seguirás escribiendo sobre este tema, pero no habremos avanzado nada. Cuando uno hace una denuncia, y te lo digo como usuario y también como asesor de estrategias digitales, tú denuncias el contenido falso, le colocas allí que obviamente está teniendo o que no obedece a la realidad o que afecta a la dignidad y honra de una persona. No pasa nada, al menos en Facebook, en Instagram no pasa absolutamente nada cuando tú denuncias un contenido, algo que sí hemos visto que TikTok sí ha actuado muy rápidamente. Sí. Y con Google está sucediendo exactamente lo mismo en YouTube. Así que claro, si es que las plataformas se ven obligadas a implementar este tipo de políticas de revisión más fuertes, más estrictas de contenido, finalmente creo que habríamos avanzado antes. Por supuesto, por eso es importante una normativa de inteligencia artificial y ojalá algún asambleísta esté viendo este programa o si conocen a alguien que le puedan pasar. Ese debe ser el enfoque, no punitivo, no de sancionado, de coartar la libertad de expresión. Todo lo contrario, necesitamos garantizar los derechos de los usuarios digitales. Y parte de garantizar derechos significa que puedan tener acceso universal y gratuito a educación digital. Correcto. Que tengan habilidades y competencias digitales para lidiar con la desinformación, porque la desinformación no va a parar. Lamentablemente los políticos se dieron cuenta que es súper rentable la desinformación, que pueden ganar elecciones con la desinformación. Totalmente. Entonces se va a incrementar, va a evolucionar, cada vez va a ser, van a existir piezas que son casi imposibles de detectar y por eso es importante amplificar la posibilidad de alfabetizar digitalmente a la población para que sepa cómo gestionar estos fenómenos de la era digital. Sé que ya hay incluso un borrador de una ley de inteligencia artificial o de 2 proyectos de ley. No los conozco en detalle, pero sabía que ya los habían planteado. Veamos a ver cuál es ese enfoque que ellos han planteado en ese sentido. ¿Cómo se está utilizando? Y esto es súper importante, Andrés, la inteligencia artificial generativa en las campañas de desinformación electoral. Mira, ¿cómo nació este libro? En 2023 nosotros hicimos un primer ebook
que se llamó Batalla Digital, en donde nosotros hicimos una reseña de qué pasó con las campañas digitales. Está disponible en la internet, lo pueden descargar gratuitamente. Se llama Batalla Digital. Ebook Batalla Digital, Elecciones Ecuador 2023. ¿Está atado a tu perfil, a tu cuenta andresjaramillo.com? Lo subimos inmediato, lo pasamos mientras seguimos hablando, te paso el link para que lo puedan subir a la plataforma de Tiquinauta y que la gente lo pueda descargar. Ahí dedicamos un capítulo. De todo el libro dedicamos un capítulo al tema de la desinformación y tuvimos las primeras alertas de que se estaba utilizando la inteligencia artificial para hacer piezas que provoquen conversación en la campaña electoral. Y esto nos llamó mucho la atención, por eso decidimos en este segundo proyecto de enfocarnos directamente en la desinformación, pero no pensamos que iba a ser tan grave. Fíjate lo que pasó, la inteligencia artificial se convirtió en un influencer de la conversación. Caramba. Grok, que es la inteligencia artificial de X, por ejemplo, tuvo más alcance, más visualizaciones, más interacciones que medios de comunicación como CNN, nuestros medios nacionales y los propios políticos del Ecuador. ¿Cómo? Porque la gente empezó a hacerle preguntas a Correcto. Grok y a utilizarle a Grok dentro de la campaña y decirle cuál es el mejor candidato, qué propuesta te parece mejor, la foto de Trump con el presidente Noboa es verdadera o falsa, y Grok empezó a dar respuestas a eso. ¿Cuál es el problema con esto? Grok se alimenta de la información que hay en X. X es la red en donde más desinformación circula. Correcto. Cuando la inteligencia artificial toma las fuentes para construir sus respuestas, no discrimina fuentes de calidad o fuentes que sean ciertas o falsas. Lo que hace es tomar las fuentes que tienen más alcance, que el algoritmo le dice que han sido más vistas, que han tenido más interacciones. Si se paga para que tengan más interacciones y más alcance, posicionas la desinformación, Grok toma la desinformación, entrega respuestas con desinformación y los usuarios las damos por ciertas. El sesgo algorítmico en todo su esplendor. En la inteligencia artificial. Correcto. Entonces, Grok se terminó convirtiendo en un mediador de la conversación previo a las elecciones y de que la gente decida cómo votar en las urnas. Esto suena de Black Mirror. No, pero es que es así, me has dejado pensando porque no había tomado en cuenta ese aspecto para poder hacer el análisis de hoy. Y claro, me dejas como preocupado porque puedes manipular tan fácilmente la comunicación a través de la inteligencia artificial de la propia herramienta Twitter. Ya era fácil manipularla, ahora mucho más todavía. Exactamente, y Grok se ha convertido. Ahora, ahí sí hay una suerte de llamado de atención, de autocrítica incluso, con periodistas, con analistas, con gente que de alguna manera está haciendo opinión pública en el país. Porque finalmente el usuario le está creyendo más a Grok o a la inteligencia artificial que a un periodista. ¿Por qué? Y insisto, hay que hacer un mea culpa, porque también se cayó en la militancia periodística, también se cayó en la polarización, y es algo de lo que la gente está huyendo, a tal punto que, como te digo, le están dando más credibilidad a Grok, que no viene de una fuente confiable, que a las personas que constantemente están haciendo opinión pública en el país. Sí, Andrés, pero ahí viene un aspecto súper importante. Tú como especialista y como analista de comunicación, de inteligencia artificial, analista político, analista tecnológico, sabes esto. Pero el común de las personas le van a creer a Grok, le van a tomar a Grok como una fuente totalmente confiable porque es la herramienta de inteligencia artificial de X en este caso. Entonces, claro, nunca van a hacer esta profundización que necesitas o la contrastación o la verificación del contenido. Entonces, volvemos a lo mismo, debemos hacer educación en la ciudadanía para que pueda tener ese criterio y diferenciar los contenidos. Y mira, hubo otra condición que configuraron la engañosfera electoral en Ecuador. Por eso Ecuador se convierte en un estudio de caso para la región. Es un laboratorio, buenísimo. Se convirtió en un estudio de caso. Buenísimo. Porque además, esto no hubiera calado si es que no estuviéramos en un momento de posverdad, en el que nosotros, como electores y como usuarios, no nos importa si algo es verdadero o falso, sino que nos importa que ratifique lo que yo pienso. Entonces, si yo soy un anticorreísta, no me importa si lo que me pasan es verdadero o falso. Si ratifica mi sesgo de anticorreísta, lo comparto. Si es que no lo ratifica, no lo hago. Y del otro lado igual, exactamente igual. Entonces, nosotros tampoco como usuarios digitales estamos
accediendo a contenido de calidad porque no queremos acceder a contenido de calidad. Y eso es parte del momento en que vivimos en Ecuador. Toda esta polarización que nos han traído todos estos años ha devenido en este momento de engañosfera electoral. Qué tenaz, Andrés. Qué tenaz y qué decepcionante al mismo tiempo con la política y dónde hemos terminado, sobre todo con la integración de la tecnología a unos niveles nunca visto, porque realmente yo recuerdo los años anteriores, tenías en este caso bots, algunas tecnologías como por ahí se utilizaban, pero ahora fue a otro nivel y con unas campañas de pauta impresionante que finalmente después la gente decía, ya déjenme respirar y ver mi video en YouTube sin publicidad política, que de eso nos inundaron en todo momento, estimado Andrés. Diferencias entre la desinformación manual en la hecha por humanos, justamente desemboco en esa pregunta, y la automatizada algorítmica, ¿cuál es más peligrosa por el alcance, por el impacto que puede tener? La segunda, porque ya vemos que es parte de una estrategia, es decir, ya hay una planificación, hay una periodicidad, hay una segmentación y hay un plan de pauta detrás de eso. Eso tiene un impacto muy grande. Pero además porque antes, digamos que las deepfake eran muy complejas de hacer en el sentido de que tenías que tener expertos o personas que se muevan en ese mundo para poder realizar y con costos bastante elevados, porque no era generalizado el uso. Hoy tú tienes herramientas de deepfake que por $10 al mes relativamente puedes hacer muy fácil una deepfake. ¿Qué es una deepfake? Es un producto que es tan difícil de percibir al ojo humano que es muy, muy, muy complicado, casi imposible detectar que efectivamente es un contenido falso. ¿Por qué? Porque te clonan perfectamente la voz, te clonan perfectamente el rostro, clonan perfectamente el entorno en el que estás, fonéticamente suena igual. Es tan perfecta que es imposible detectar a simple vista. Una de esas piezas, de las varias que se crearon, precisamente fue sobre una candidata a la presidencia que estuvo en un canal de televisión nacional en donde aparece diciendo una cosa y luego a través de inteligencia artificial le hacen decir otra, que nunca le había dicho. Y esta fue una de las piezas que más conversación pública generó, no la oficial, sino la que fue creada con inteligencia artificial. La falsa. También hubo casos en que a través de estas plataformas de fácil acceso se sexualizaron a los candidatos y a las candidatas y terminaron circulando contenido censurable de esos candidatos para afectar a los candidatos y vincularnos con elementos o con mensajes negativos. Sí, vi algunas imágenes de ese estilo y claro, qué sencillo resulta ahora, como tú dices, Andrés, efectivamente, pagar una herramienta, antes necesitabas expertos, ahora con una herramienta, un poco de creatividad, un prompt, ya puedes sacar este tipo de contenidos negativos que lamentablemente no aportan a lo que nosotros estamos viviendo o al momento político que estamos nosotros viviendo. Andrés, ¿qué tipos de sesgos cognitivos son los más explotados? Ya habíamos hablado del miedo y habíamos hablado también del odio. El odio, los dos principales temas, Andrés, entre los más destacados que se utilizaron. Sí, pero que se van aterrizando en diferentes narrativas. Una de esas narrativas fue el vincular a uno u otro partido político con la inseguridad. La inseguridad ha sido uno de los temas fundamentales que preocupan a la ciudadanía, entonces se dio mucha fuerza al vincular a tal o cual candidato con el crimen organizado, con el narcotráfico, con casos judiciales, que en algunos casos tenían asidero, en otros casos era una verdad a medias, se descontextualizaba, y en otro era totalmente falso. Uno de esos temas fundamentales fue el relacionado con los gestores de paz. Mira, los gestores de paz, cuando nosotros hacemos la conversación digital, vemos que en los últimos días el pico más grande de conversación fue el debate. En ese debate, una de las conversaciones que más marcó fue cuando se hizo la declaración de que Luisa González reconoce al gobierno de Nicolás Maduro. Esa narrativa se mantuvo hasta el final de la campaña y fue uno de los temas negativos que más tuvieron conversación. A ese que ya había tenido un empujón desde el debate, apareció el tema de los gestores de paz, lo vincularon una narrativa con otro y terminaron hablando de los gestores de paz, de lo que pasaba en Venezuela, de lo que pasaba en Nicaragua, de lo que pasaba en todos estos países del socialismo del siglo XXI. Relacionándole obviamente al miedo. Relacionándole al miedo, exactamente. Entonces así se fueron aterrizando estas narrativas
Y esto que nosotros vimos en lo online, luego el CIES hace un estudio tan pronto termina la elección en lo offline y le pregunta a la gente cuáles fueron los temas que más recuerdan de la campaña electoral. El primer tema fue gestores de paz. Caramba. El segundo tema fue bonos, que bueno, eso fue un tema que lo promocionó el gobierno, pero el tercer tema fue desdolarización. Es decir, las narrativas que digitalmente se sobreponieron en toda la conversación, luego fueron comprobadas que en lo offline fueron también las que estuvieron en primera fila y las que más recordaban los electores. Con lo que obviamente, claro, vienes a comprobar algo que resulta muy difícil, sobre todo en temas de investigación, que es comprobar cuánto impacto tuvo las campañas digitales en la vida, en la vida física, en el mundo físico. Y ahí te das cuenta de que el impacto es altísimo a tal punto de que el posicionamiento de los temas se refleja en esta encuesta del CIES. ¿La tienen esta incluida también dentro del texto? Está incluida ahí, efectivamente. Y mira, también nosotros incluimos un dato, porque la pauta publicitaria nos hizo desde Ecuador. Para ambos candidatos la pauta publicitaria se hizo desde Estados Unidos. Utilizaron una empresa extranjera o varias empresas extranjeras para poder poner pauta en las diferentes plataformas de desinformación. ¿Qué empresas fueron así? Por eso estaba buscando la polla. IMS, Internet Media Service y Global Mind. Ambas empresas que nosotros identificamos y que las exponemos en este estudio que estamos presentando fueron dos de las principales empresas que hicieron publicidad de desinformación en canales ecuatorianos durante un momento muy sensible que eran las elecciones. Tenaz. Es tenaz lo que ha pasado, Andrés, y claro, ¿cuál crees que haya sido el objeto de hacer las campañas desde fuera? Liberarse de la responsabilidad que pueden tener en este tipo, porque se constituye un delito, porque, claro, yo también estaba haciendo el seguimiento y luego, finalizada la campaña, entro a estas plataformas y todos los videos desaparecieron. Exactamente. Desaparecieron, los pusieron, sí. Seguro están publicados o Por los suerte eliminaron. Nosotros hicimos capturas, así es que lo pueden encontrar en el libro. Exactamente, Andrés, y claro, es bastante grave lo que ha sucedido en este caso, porque es como que estás borrando las huellas del delito y además haces desde fuera porque sabes que esto puede ser punitivo aquí en el país. Por eso no hubiera existido forma alguna de documentar lo que ocurrió si no hubiera sido en caliente. Nosotros trabajamos, tanto Lupa Media como Usuarios Digitales y Content Manager Ecuador, trabajamos en caliente todo lo que estaba pasando y registrando en caliente para poder luego unir las piezas del rompecabezas y poder presentar la investigación, porque como bien dices tú, ya las páginas desaparecieron, los contenidos se borraron y finalmente no hay rastro de lo que quedó. Ahora, yo te decía, para que se configure la engañósfera, se dieron o confluyeron varias circunstancias. Otra de esas circunstancias fue el desinterés de la autoridad electoral. Le valió gato a la autoridad electoral todo lo que estaba pasando. Decidió ver hacia otro lado. Simplemente no le paró bola a lo que estaba pasando. No llamaron la atención, no hicieron un llamado a la cordura de los candidatos. O sea, entrabas a YouTube y te saturaban todo el tiempo con información falsa. Algo debieron haber hecho, por lo menos un pronunciamiento para parecer medio lavados la cara y decir, chuta, como que no somos cómplices de esto, en la Andrés. campaña anterior, el Consejo Nacional Electoral anunció con bombos y platillos que el PNUD le había entregado una herramienta para poder hacer seguimiento digital y poder ir registrando, que al final de cuentas nunca conocimos cuáles fueron los resultados pues, de esta herramienta y de este proyecto y de este proceso. Lo que sí hicieron fueron un repositorio de piezas engañosas y desinformativas, pero que no tenían que ver con los contenidos de los candidatos, sino que tenían que ver con el propio CNE. Es decir, cuando tenían que decir noticia falsa del CNE, falso que la presidenta haya dicho esto, falso que no sé qué. O sea, falso, solo lo institucional y corporativo, pero en lo otro, ahí que se den todos los trompones que quieran y yo no me meto. No, pues se supone que es una autoridad electoral. En su momento, el Consejo Andrés Nacional Electoral dijo que no tenía los recursos, las condiciones, la normativa, pero con el libro estamos demostrando que lo que no hubo es voluntad política. Porque si hubieran querido hacer una investigación y hacer un seguimiento, lo hubieran podido hacer mejor que nosotros, porque ellos tienen recursos, nosotros no teníamos recursos. Pero además, Andrés, hay algo súper importante. Dentro del libro van a quedar algunas evidencias importantes, en las cuales si el Consejo Nacional Electoral en algún momento quisiera intervenir, tome esas pistas, siga las pistas, pida a las empresas internacionales de información, no sé hasta dónde puedan llegar, pero si hay voluntad política para que esto sente un precedente y no volvamos a tener este tipo de elecciones plagadas de desinformación,
pues sería el camino. Las evidencias están ahí, ya depende de las ¿Le van a autoridades hacer de llegar que el libro a por supuesto, Diana? por supuesto. Pero De hecho, señor presidente del Consejo Nacional Electoral, este 4 de junio es el lanzamiento oficial del libro y lo vamos a presentar en el auditorio de la Unión Nacional de Periodistas. A las 6 de la tarde están cordialmente invitados los consejeros y todas las personas que nos están viendo, acudan, vayan, porque ahí haremos el lanzamiento oficial. Importante que el libro va a tener cero costo, no va a costar un centavo, porque lo que nosotros apuntamos es ampliar, a poner el tema sobre el debate, que se establezcan las alertas y sobre todo que no dejemos que quede en la impunidad todo lo que pasó en las elecciones. ¿Se va a distribuir en PDF el libro para poder usarlo también? Sí, por supuesto, lo vamos a compartir, lo vamos a compartir a Tiquinauta también para que lo pueda subir a sus redes sociales, y la idea es que pueda provocar un amplio debate sobre este tema, sobre estas alertas, y por supuesto que también pueda ser un documento de consulta académica, ¿no? Para las universidades, para las facultades. Seguramente ya les estará llegando las invitaciones a las diferentes facultades de comunicación y también de ciencias políticas para que puedan asistir. Así es que miércoles 4 de junio, 6 de la tarde, desde ya, José, comprometido. Ahí estaremos realmente, porque sí nos interesan este tipo de temas que contribuyan justamente a la transparencia y a un buen uso de la tecnología, que es lo que siempre hemos propuesto desde este canal tecnológico, y por eso es que hemos tenido en esta semana invitado a Andrés y la semana anterior a Lupa Media para hablar sobre todas estas cosas que sucedieron y que quede también estos documentos visuales para consulta y que puedan saber. Andrés, ¿cómo hicieron la detección de contenidos con IA? ¿Se basaron en herramientas? ¿Utilizaron algún tipo de otras herramientas? Porque así como hechas en trampa, también hay otras herramientas que te permiten identificar. Sí, de hecho nosotros hicimos 3 tipos de monitoreos. El primero fue de la desinformación, que Lupa Media tiene una metodología propia que desarrolla para poder identificar cuando se convierten en virales, y también se activaron distintos canales para que la gente pueda enviar las piezas que recibía y que Lupa Media las pueda verificar. Usuarios Digitales hizo un monitoreo manual de todas las piezas de inteligencia artificial, exclusivamente inteligencia artificial, que circularon en las diferentes plataformas, y nosotros en Content Manager Ecuador nos encargamos de analizar esas piezas con una herramienta que se llama Go Social Suite, que es de conversación digital, de escucha social. Y de ahí de alguna manera fuimos sacando las líneas principales, los datos principales, y claro, después vimos la magnitud del tema y combinamos ya con otros estudios que ya se habían trabajado en el país. Por ejemplo, hay un estudio muy importante de Ecuador, de CIDE, en donde se habló sobre el tema de la pauta digital que se colocaron oficialmente en las plataformas digitales, entre otros estudios también que dan cuenta de la desinformación, pero quizás en otros ambientes. Por ejemplo, uno de la Organización Mundial de Salud y de OPS, en donde nos recuerda que ya en pandemia por la COVID-19 se empezó a hablar de una infodemia, en donde se trasladaban información que ponía en riesgo la salud de las personas. Acuérdate que mandaban a tomarse todo tipo de cosas, y la gente, en lugar de tratar, empeoraba la condición. O sea, ahí ya se hizo una primera alerta, pero en Ecuador es la primera vez que se registra este tipo de fenómenos en una campaña electoral. Totalmente, Andrés, y claro, hay que seguir trabajando sobre estos temas, y ahí la importancia del trabajo de detección, pero no solo quedarse en eso, sino lo que están haciendo, difundirlo a través de un texto en el cual quede la evidencia, y obviamente que se le haga o etiquete en este caso a ver si por lo menos así se preocupa también el Consejo Nacional Electoral de esto que está sucediendo en el entorno, porque finalmente no es legal. No caes en la legalidad. Es cierto, siempre ha existido propaganda negra, pero no a este nivel que realmente se vuelve alarmante. ¿Cuál debería ser el rol, en este caso, de los organismos electorales, los medios de comunicación y también, pues obviamente, la academia frente a este tipo de... porque es una amenaza, como lo habíamos definido. Ciudadanizar las habilidades y las competencias digitales. Necesitamos ya trabajar en recursos, en herramientas, en procesos educativos que permitan a la gente tener el conocimiento y las herramientas para poder lidiar con la desinformación y con todos los fenómenos digitales que se están dando en estos momentos. Hemos visto nosotros a lo largo de los estudios que hemos hecho de esta campaña y de la anterior campaña que mientras más grande es la persona, más vulnerable es a la desinformación, porque tiene menos recursos. O sea, de mayor edad. Exactamente, claro. Medios recursos tecnológicos. De alguna forma los más jóvenes saben identificar mejor una desinformación,
pueden acceder a herramientas, contrastan con diferentes fuentes, pero mientras más grande es la persona, no tiene estas competencias y estas habilidades para poder hacer este proceso. Entonces, vemos que especialmente en este sector, estamos hablando desde los 45 años en adelante, resulta primordial que se puedan emprender procesos, cruzadas nacionales para poder ciudadanizar esas competencias y esas habilidades digitales. Excelente, Andrés. Ya entraríamos en ese rango nosotros con la edad, ¿no? Claro, desde hace rato. para que, por favor, pero bueno, como estamos metidos siempre en esto, realmente, claro, más bien, ojalá nos tomen en cuenta para apoyar este tipo de procesos. Herramientas de alfabetización digital debería tener la ciudadanía para detectar esta manipulación en los contenidos, Andrés. No, y acceso a cursos, acceso a iniciativas que se puedan financiar desde organismos internacionales, estas cruzadas en contra de la desinformación. Mira, detrás de la desinformación hay una gran industria, cosa que no pasa con quienes están cazando y quienes están enfrentando a esa desinformación. Hay que equiparar e igualar esta batalla. Totalmente, y a través justamente de capacitación, de acceso, de tecnología, ¿a futuro crees que sea posible, Andrés, diseñar una especie de ecosistema digital mucho más transparente, mucho más justo, mucho más ético? ¿Por dónde debería empezar esta transformación para que no suceda esto que estamos viendo? Este es un fenómeno que se va a incrementar. Lamentablemente no tiene visos de que puede echarse para atrás y de que efectivamente pueda tener un alto. Más bien necesitamos darle a la gente herramientas para que pueda lidiar con él. Excelente, Andrés. Y finalmente, la mayor advertencia, ¿cuál sería la reflexión para quienes creen que votan libremente en una era dominada por la lógica algorítmica y los flujos automatizados de información? ¿Cuál sería advertencia, reflexión que hacemos como para ir cerrando, Andrés? Que la democracia está en juego, la democracia está en peligro y está en riesgo. Si no hacemos algo en este momento, la democracia dejará de ser efectivamente la expresión de la gente para convertirse en la expresión de la desinformación. Y sobre todo de los capitales que mandan en este caso para poder colocar a los candidatos. Exactamente. De nada, y no necesariamente suelen ser capitales transparentes, no necesariamente suelen ser los más limpios recursos los que alimentan este tipo de campañas. Así es, José. Andrés, muchísimas gracias. Queda entonces la invitación abierta para que todos ustedes puedan asistir. ¿Es abierto? ¿Cualquiera? Sí, perfecto. Totalmente, vayan. Entonces esto es el miércoles 4 de junio en que tendremos el lanzamiento de este libro, de esta investigación, Engañósfera Digital, que es justamente lo que hemos visto. Andrés, ¿alguna recomendación para finalizar? No, vernos en este lanzamiento que será en el auditorio de la Unión Nacional de Periodistas a las 6 de la tarde. Ahí ampliaremos la información y por supuesto esperamos que lo lean, que pueda ser motivo de consulta el libro y por supuesto nosotros estamos muy pendientes para poder ampliar este debate y esta conversación. Excelente, Andrés, y recuerden que lo estaremos compartiendo a través de las redes de Tiquinauta, Canal Tecnológico, con una review, porque estas son las reviews que verdaderamente sirven. Ver qué es lo que ha pasado en estas elecciones y no estar preocupados solamente del scroll y el infoentretenimiento, sino también de todo lo que está pasando y de cómo los candidatos llegan también a la presidencia de la República o a la Asamblea de nuestro país, porque ellos son los que muchas veces o en la mayoría de casos toman las decisiones importantes. Así es, José, muchísimas gracias. Gracias, Andrés, por habernos acompañado esta tarde. Esto fue Canal Tecnológico, recuerden, esto fue Tecnología desde el Pupo del Mundo. Gracias y hasta la próxima semana que tendremos invitados especiales.